Bueno, también a los participantes les informamos que a través del chat estaremos compartiendo en el transcurso de este espacio un formulario para que nos colaboren con el registro de la asistencia. Es muy importante para todos, para nosotros en la corporación, registrar esta asistencia y poder seguir compartiendo este tipo de actividades con ustedes. Nuevamente, entonces, agradecemos la participación a todos en este espacio. Es un espacio que venimos generando desde la Corporación Académica Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia, dentro del programa de gestión de ciencia y apropiación del conocimiento en la línea de transferencia tecnológica y de conocimiento. El día de hoy, entonces, nos acompañan desde la División de Innovación. Mi nombre es Marta Ofelia Arango Gutiérrez y soy la gestora administrativa de proyectos de la corporación, también encargada o líder del proceso de gestión tecnológica de la corporación. Además nos acompaña también desde la corporación la coordinadora de extensión, Flor Mariana Pérez, y de la División de Innovación nos acompaña Jerry Alejandro López, profesional de fomento y transferencia de conocimiento, y quienes nos van a acompañar moderando este conversatorio. Antes de presentar a los demás invitados de la División de Innovación, ¿sí?, les informamos a todos los participantes que tenemos este espacio aproximadamente de 1 hora, o esta actividad en la cual a través de un conversatorio de preguntas se irán dando respuesta a diferentes temáticas alrededor del tema de propiedad intelectual, los cuales darán respuesta a nuestros invitados de la División de Innovación. Les pedimos a todos silenciar el micrófono si tienen alguna pregunta adicional a la que se va generando a través de la conversación. Pueden escribirla en el chat. Al final tendremos un espacio entonces para compartir o para abrir el espacio a otras preguntas que se puedan generar en el transcurso de la conversación. En este conversatorio, entonces, desde la División de Innovación también nos acompaña Ana Isabel Cristina Willer López, abogada de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual de la Universidad de Medellín. Actualmente, ella es profesional del proceso de protección de propiedad intelectual. Asimismo, entonces, nos acompaña Carlos Felipe Londoño Velázquez, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad de Antioquia y especialista en propiedad intelectual, derechos de autor y nuevas tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, él es profesional de propiedad intelectual, específicamente de derechos de autor en la División de Innovación de la Universidad de Antioquia. Y finalmente, otro de nuestros invitados, el abogado Carlos Andrés Zuleta, abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Privado de la Universidad Pontificia Bolivariana y magíster en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual de la Universidad Internacional de La Rioja. Actualmente, él es profesional de aseguramiento de propiedad intelectual. Damos inicio entonces a este espacio, a este conversatorio, para lo cual entonces doy la palabra a Jerry Alejandro, quien iniciará con unas preguntas generales del tema de propiedad intelectual, y posteriormente la coordinadora de extensión Flor Mariana Pérez abordará ya unos temas más específicos. Jerry, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Marta. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes, a los abogados que hoy nos acompañan. Por aquí ya veo a Ana, a Felipe, no sé si Carlos está por acá. Sí, señor, por aquí estoy. Qué bueno tenerlos hoy, en esta ocasión desde la virtualidad. Agradecerles mucho a la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas por abrirnos este espacio. Y pues bueno, iniciemos respondiendo esta pregunta, que yo creo que algunos pues ya tienen nociones, otros quieren como conocer un poco más, pero yo quisiera que en este caso
Ana, que está por aquí también, me contará qué es la propiedad intelectual. Hola, muy buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y desde la Oficina de Transferencia de Conocimiento, pues siempre estamos dispuestos para ustedes para conversar sobre propiedad intelectual. Bueno, frente a esa primera pregunta, ¿qué es la propiedad intelectual? Pues digamos que en palabras simples es la protección o ese conjunto de derechos y de prerrogativas que le da la ley a los autores o a los creadores frente a las creaciones intelectuales, o sea, a las creaciones que salen de su intelecto, que pueden ser clasificadas, por ejemplo, o aterrizando ese concepto un poquito más en patentes o en marcas o en diseños o en obras artísticas, literarias. Cualquiera de estas puede ser pues protegida por la propiedad intelectual. Básicamente es eso. Muchas gracias, Ana. Y es entendido que, por ejemplo, hay como unas ramas de la propiedad intelectual que se derivan, por ejemplo, en propiedad industrial y derechos de autor, ¿cierto? Y Para este, efectivamente, ajá, dale. para este caso, no sé si Carlos nos podría indicar cuáles son esas diferencias entre estas dos. Felipe, o Carlos Felipe o Carlos Andrés. Mi estimado Carlos Andrés. Espéreme, yo pongo la cámara. Ahí me ves. Jerry, no, primero saludos a todos los que nos acompañan. Sí, entendiendo que efectivamente propiedad intelectual es ese conjunto normativo, es ese conjunto de normas que regulan esa relación entre quien crea, entre la creación, su creación, y entre aquellos que quieren utilizar o tener algún tipo de vínculo con esa creación y con el creador. Entendiendo que eso es un cúmulo normativo, ¿sí?, que regulan esa relación tripartita. Dentro de esas normas hay una organización y uno puede encontrar esa organización normativa referida a eso que mencionas, y es, por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con derechos de autor, ¿sí?, y derechos conexos, pero digamos que en nuestro entender académico estamos más ubicados en el tema de derechos de autor, y por el otro está el tema de la propiedad industrial, ¿cierto? Cuando estamos en temas de derechos de autor, siempre hacemos referencia al objeto de la protección, que es la obra, ¿sí? En el tema de propiedad industrial, el objeto de protección va a ser básicamente en el tema de patentes, invenciones, ¿cierto? En signos distintivos estamos ubicados en marcas y también ubicamos en este tema de propiedad industrial, también podemos ubicar las variedades vegetales, ¿cierto? Entonces, digamos que el mundo de la propiedad intelectual está dividido en esas dos grandes ramas, ¿sí? Estamos ubicados en el derechos de autor y sujeto de protección, que es la obra. Y estamos ubicados, o la otra rama es la propiedad industrial, básicamente en lo que tiene que ver con la invención como objeto de protección dentro de lo que es la patente, el mecanismo de protección de la patente. Estamos hablando del tema marcario, signos distintivos. Estamos hablando de diseños industriales, ¿sí? Estamos hablando de variedades vegetales en el caso de desarrollos asociados a nuevas variedades vegetales. Entonces, digamos que esos son los dos grandes campos donde nos ubicamos. Entonces, cuando un docente está generando artículos, está generando libros, ¿sí? Estamos ubicados dentro del derecho de autor porque esas son obras. Profesores que también generan obras de teatro, puestas en escena, profesores que están generando desarrollos asociados a software, que el software está ubicado, entendiendo el software básico, llamémoslo así, ese simple software está ubicado en derechos de autor, pero también hay docentes, profesores
que están generando otro tipo de resultados asociados a invenciones, dispositivos que resuelven, por ejemplo, problemáticas asociadas con temperatura, con presión, asociados con ajustes a procesos productivos, y ese tipo de soluciones asociadas a invenciones, pues las ubicamos en el tema de propiedad industrial. Entonces, en ese sentido, estamos ubicados en derechos de autor y propiedad industrial. Muchas gracias, Carlos. Bueno, ahí tocaste un punto muy interesante cuando mencionaste obras, patentes, invenciones, y pues y es de suponer que todos este tipo como de productos, por así decirlo, parten desde una idea o desde unas ideas. En este caso, yo quisiera preguntarle a la abogada Ana, ¿las ideas se pueden proteger? Realmente, como bien lo dices, todas estas creaciones que se protegen por la propiedad intelectual, cualquiera que sea su línea de protección, siempre parten de una idea. Pero el derecho de propiedad intelectual nunca ha considerado una idea como protegible hasta que no se plasme en algún soporte o de alguna forma, se exprese de alguna forma. Entonces, perdón, siempre se ha tenido digamos, ese lineamiento, perdón, lineamiento normativo como un principio del derecho, y es que la idea no se protege, simplemente tú proteges la forma en cómo la expresas. Por eso, pensémoslo desde un ejemplo. Yo puedo tener una idea de una app para hacer ejercicio en casa que parte desde un software, ¿cierto? Que es la base de las aplicaciones, pero otra persona también la puede tener. Y no de esa forma, digamos que no la vamos a expresar de la misma forma, y por eso la protección es distinta. Siempre va a tener como objeto de protección diferente. ¿Cuándo sí se protege, pues, digamos, esa forma de expresión? Ya cuando esa misma persona, estas dos personas del ejemplo, plasman de manera idéntica su idea, no con buena fe. Básicamente es eso. Entonces, para responder, sí, las ideas no se protegen. Es incorrecto cuando se afirma que las ideas se protegen. Muchas gracias, Ana. Muy importante para tener en cuenta en caso de que nos llegue a suceder, espero que no sea el caso, que nos roben una idea, tengamos muy en cuenta que las ideas no se protegen, así que hay que materializar las cosas y protegerlas. Bueno, para este punto, y ya que estamos como en un entorno universitario, es de conocimiento que tenemos unos estatuto, pues un estatuto de propiedad intelectual, ¿cierto? Para esta pregunta, pues quisiera preguntarle al abogado Felipe, ¿qué se puede resaltar del estatuto de propiedad intelectual de la U, pues de la Universidad de Antioquia? Bueno, eso es como para una charla de 10 horas, pero les cuento. El 25 de noviembre... Redúzcala a un minuto. El 25 de noviembre tenemos como la satisfacción de que mediante una resolución rectoral, que es la 45544, el rector de la universidad expidió el nuevo estatuto de propiedad intelectual, después de un proceso bastante largo y con la participación de todos los estamentos de la universidad. Es decir, ya hoy tenemos un estatuto nuevo que recoge, es como una actualización del que teníamos, que era del 2014, y que tiene como para resaltar como 3 o 4 aspectos. Uno, que actualizamos los temas de ciencia abierta y acceso abierto, uniéndolo con la política general que tiene la universidad sobre el tema. Incorporamos los temas de acceso a recursos genéticos, incorporamos el tema de las marcas, permitiendo que la universidad pueda usar marcas propias como para sus productos y servicios, como tecnología UDA, producto UDA, y las Espino que creemos pueden utilizar en la marca Espino UDA. Hicimos una reestructuración para facilitar la forma de la distribución de regalías producto de las
de las licencias o cesión de derechos de propiedad intelectual que tengamos, que le damos el 33% a los docentes. Entonces lo hicimos más fácil de entender, más fácil de aplicar y separamos una cosa que nos estaba pasando, que no operaba bien. Era sobre la distribución de beneficios económicos cuando se editan libros de la universidad. O sea, lo que pagan las editoriales quedó para distribuirse entre la facultad y los profesores. Entonces esas son como a grandes rasgos las cosas que hemos hecho. ¿Qué más manejamos? Marcas, la distribución, establecimos que es el Comité de Propiedad Intelectual el que determina si las creaciones protegidas por propiedad industrial se protegen a través de patentes o de secreto. Ese es otro cambio que hemos hecho. Y hicimos una cosa pues que estamos como contentos, es contarles en el estatuto cosas que tendría uno como que preguntar de boca en boca para saber dónde se hacen. Entonces ya se tiene claro quién es el que tramita el ICBN, que es publicaciones, se tiene claro quién tramita el ICCN y el DOI, que es investigación, quién hace los registros de derechos de autor y el trámite de patentes, que es la división de innovación, nosotros en la unidad de transferencia tecnológica. Entonces tenemos como sobre esos procedimientos, hicimos un capítulo muy grande sobre la gestión o la gobernanza de la propiedad intelectual y contamos quién hace qué en esos procesos. Por ejemplo, también dijimos que la división de comunicaciones, la dirección de comunicaciones es la autorizada, la responsable de autorizar las filmaciones en las instalaciones de la universidad. Esas son las cosas más o menos que a grandes rasgos hicimos en el estatuto. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que es un tema que literal, o sea, podemos quedarnos hablando toda la tarde, pues, del estatuto. Pero ya que, pues, tú mencionaste eso que se puede resaltar, yo quisiera preguntarte cuáles son esos lineamientos que define el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad de Antioquia para establecer titularidad de derechos, en este caso, pues, de derechos de autor. Ahí precisamos unos aspectos que el estatuto es de 2014 y salieron unas leyes posteriores como haciendo explícito una situación que ya teníamos. Básicamente es así. Todo lo que hagan los empleados, trabajadores y profesores de la universidad en el cumplimiento de sus funciones es de la universidad. Lo que no hagan en cumplimiento de las funciones no deberían hacerlo, pero no le pertenece a la universidad, ¿sí? Entonces, todo lo que hagamos como empleados, trabajadores y profesores es de la universidad. Las clases que dicten los profesores, salvo que se incluyan dentro el material de las clases, como el PowerPoint, las notas, los exámenes, son de los profesores, salvo que la universidad establezca dentro del plan de trabajo o dentro de la hora cátedra contratada la elaboración de esos materiales. Es una cosa que precisamos. Precisamos que los trabajos, la regla general es que los trabajos de los estudiantes le pertenecen a los estudiantes. Y hay una serie de excepciones que tienen relación con situaciones como cuando el estudiante es estudiante en formación de proyectos CODI, cuando el estudiante recibe una beca de la universidad, cuando el estudiante es monitor auxiliar y participa en proyectos de investigación, la propiedad pasa a ser de la universidad, pero los estudiantes entran con los docentes a distribuirse el 33% de los beneficios económicos que les corresponderían. O sea, ahí los estudiantes, tú a tú con los profesores que participaron en el proyecto, deciden cómo se distribuirían ese porcentaje de beneficios. Eso es como a grandes rasgos como quedó en el estatuto. Muchas gracias, Felipe. Yo creo que ahí tocas unos puntos muy importantes con respecto a la titularidad. Y yo creo que ahí, esta es una pregunta muy importante y muy interesante porque nos va a abrir como el panorama de tener en cuenta muchas acciones que pueden pasar. Entonces, pues en este último punto con respecto al estatuto, yo te quisiera preguntar cuáles son esas infracciones estimadas
en el Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad de Antioquia. Infracciones referidas a falta frente a la propiedad intelectual. Sí. Vean, nosotros en materia de lo que estamos diciendo es esto, es profesores, esto no es una infracción, sino como para que entiendan cómo está funcionando el estatuto y se retoma como de lo que teníamos antes, pero se hace más claro. Es lo que ustedes como profesores o las personas realicen en las obras, en los papers, en los libros que publican, no compromete la imagen de la universidad, pues porque es la visión y como todos respetamos la libertad de cátedra y la libertad de expresión, es la expresión de ustedes como profesores o como empleados. O sea, los contenidos pertenecen al el contenido, lo que se expresa en ese tipo de documentos, pertenece a los creadores o es responsabilidad de los creadores, para que quedamos más claros. Debemos respetar los derechos morales, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que cualquier violación al estatuto, y la violación más importante en temas de propiedad intelectual es el plagio, puede generar sanciones administrativas, disciplinarias e incluso de fiscalía, o sea, penales. Y remitimos a que cuando se viole el estatuto, cuando se cometa plagio, se remite al reglamento estudiantil de pregrado o de posgrado y al reglamento profesoral. Y se deben adelantar los procesos disciplinarios a que haya lugar. Eso es lo que estamos diciendo. Y generamos como obligaciones, pero es normal que nosotros como empleados debemos respetar la propiedad intelectual de terceros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en utilizar las obras de acuerdo a las autorizaciones que nos han dado o que sean de propiedad intelectual de la universidad. Eso es lo que estamos haciendo ahí, Jerry. Sí, porque, bueno, yo meto aquí la cucharada, porque es que incluso no debemos olvidar que los temas de propiedad intelectual en materia de infracciones son delitos. Entonces, no solamente vamos a tener una sanción administrativa por medio de la Universidad de Antioquia, sino también, pues, puede desencadenar una denuncia penal, que nadie quiere una denuncia por esto. Entonces, vale la pena leer el estatuto y entender muy bien el tema de la titularidad y de cómo funciona. Muchas gracias, abogados Ana, Felipe. Felipe, te agradezco mucho. Yo sé que estás un poquito indispuesto, pero que nos des como esos conceptos y eso que hay que saber del Estatuto de Propiedad Intelectual de la Universidad de Antioquia, pues es muy enriquecedor y muy importante pues para profesores, estudiantes, investigadores, para toda la comunidad universitaria, ¿cierto? Para este punto ya le doy paso a la profesora Flor Mariana. Profe, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Jerry, a los abogados también por estar aquí en este espacio, en este conversatorio, en el cual ya somos 42 personas conectadas. Muchas gracias por estar aquí. Y para dar pues una introducción a este segundo espacio donde ya vamos a hacer unas preguntas más específicas sobre el tema y que van ligadas más que todo al quehacer pues, de la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas, que para quienes apenas nos están conociendo, somos una unidad académica de la Universidad de Antioquia, en la cual en estos momentos tenemos 2 posgrados, maestría y doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, y también contamos con programas de educación continua en esta área. Y con esta introducción quiero empezar con la abogada Ana, con esta pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es el porcentaje de titularidad del estudiante y del docente en los resultados de investigación del trabajo de grado? Profe, un placer saludarte. Muchas gracias. Te cuento y les cuento a todos. Como bien nos estaba diciendo Felipe, todo el tema de los trabajos de grado, de los resultados de investigación están regidos en este momento por el Estatuto de Propiedad Intelectual. Entonces, en ese sentido, es muy importante que entendamos que digamos que todos los trabajos que se hacen
en la universidad son de titularidad básicamente del estudiante, ¿cierto? Cuando los hace el estudiante, por supuesto, cuando los hace el docente en su labor, eso es otra cosa, pero por lo menos dentro del estudiante, dentro del trabajo que hace el estudiante como trabajo de grado, lo que llamamos el trabajo de grado, entonces inicialmente eso es una burbuja que es del estudiante. El estudiante entonces va a tener los derechos morales y los patrimoniales sobre este trabajo. Significa pues que debe ser reconocido siempre por la universidad cada vez que se use su trabajo, pero que además pues, se supone que puede negociar o enfrentar esos derechos patrimoniales que tiene su trabajo. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay unas excepciones que ya Felipe nos las mencionó, que son, por ejemplo, cuando el estudiante es monitor, cuando el estudiante es pasante, cuando el estudiante lo contrata a la universidad para un proyecto, cuando hay un tercero, por ejemplo, una empresa o, por ejemplo, otra universidad o alguna entidad estatal que pone dinero para que el estudiante desarrolle ese trabajo de grado. Allí, pues, la titularidad de esos derechos patrimoniales, como la reproducción o como, bueno, la reproducción es el que más me acuerdo en este instante, ya pasan a ser de la universidad o de ese tercero, dependiendo de lo que el acuerdo de propiedad intelectual establezca. Pero normalmente, como les digo, y en principio, de acuerdo al Estatuto de Propiedad Intelectual vigente, siempre los trabajos de investigación, pues sus resultados son del estudiante. Ana, yo complemento ahí algo Sí, que debimos aclarar en el estatuto. Es, cuando hablamos de trabajos del estudiante, es la tesis, el trabajo de investigación, la monografía o el trabajo de grado según el nivel de estudio. Entonces la pregunta es, ¿de quién son esos trabajos? La regla general es de los estudiantes, salvo las excepciones que hemos estado conversando, pero la regla general es de los estudiantes. ¿Qué propiedad tienen los profesores? Nada. Pues lo digo así con un tono fuerte. ¿Qué es lo que hicimos en el estatuto atendiendo las observaciones que ustedes nos hicieron como profesores? Es que de esos proyectos de investigación de los estudiantes, digámoslo en el caso de doctorado, que es más fácil de explicar, como el doctorado es un proyecto de investigación, pueden surgir creaciones derivadas del proyecto de investigación o del trabajo de grado. Entonces, frente a la tesis, el estudiante es el autor y el profesor es el asesor o tutor. No hay otra forma. Pero si esa investigación resulta como un artículo, resulta una patente, resulta un software, ese no es el resultado final, sino como se derivan de esa investigación, donde aparezca, donde participen los profesores en ese artículo, en ese software, podrían participar los profesores como autores si han hecho aportes intelectuales a ese desarrollo. Lo importante es que no sea exactamente el mismo trabajo de grado. Entonces eso lo hicimos y lo pusimos explícito en el estatuto para que todos tuviéramos como claridad, porque en algunas dependencias aún consideraban que el trabajo de grado podía ser hecho, pues aparecer a nombre del profesor y del estudiante, y eso de acuerdo al estatuto de posgrado es imposible. Entonces ese es como lo que hicimos diciendo, trabajo de grado solo del estudiante. Las obras derivadas de ese proyecto de investigación o de ese trabajo pueden ser incluso de los profesores e incluso de otros estudiantes cuando van a hacer, por ejemplo, ponencias que la realizan entre 2 o 3. Eso fue lo que precisamos en el estatuto. Felipe, y agrego algo ahí que estás mencionando, si me permitís, y es que el profesor, el docente, en el caso de esos resultados distintos al trabajo de grado, ¿sí? Al trabajo de investigación, su participación ahí está mediada por una actividad que va más allá de la tutoría o de la asesoría, ¿cierto? Cuando hablas de regla general, de esa regla general que dice que los resultados de investigación son de los estudiantes, estamos en un plano en el que el docente actúa como asesor, ¿sí? Cuando trasciende esa actividad de asesor, ¿sí? Es que esa regla general se ve mediada por esas excepciones, entre las cuales se menciona estos productos de investigación, digamos, alternos, paralelos, ¿sí? Donde eventualmente ya el docente, el profesor puede tener una participación en ellos.
Muchas gracias por sus respuestas. De hecho, ahí ustedes mismos me condujeron a la siguiente pregunta, pero antes de especificar esta, o de puntualizar en esta pregunta, alguien levantó la mano, Elbe creo que se llama. Al Sí. final, para nosotros tenemos unas preguntas aquí preestablecidas. Al final de esta sección ya damos paso a las preguntas del público. Si nos puedes esperar unos minutos, te lo agradecería para dar paso a tu pregunta. Claro, muchas gracias. Bueno, claro que sí. Entonces, continuando con esa vía, tenemos entonces un asunto, son los resultados de investigación, ¿cierto? Que ya ustedes nos lo clarificaron. Y si dentro de los resultados de ese trabajo de grado se identifica un activo de conocimiento con potencial de transferencia, ¿cuál es el porcentaje de titularidad del activo para el estudiante y para el profesor? ¿Está dirigida a alguien la pregunta? Si quiere, doctor Carlos usted. Andrés, usted nos puede dar la respuesta. ¿Quién lo manda a hablar? No, a ver, partamos de lo que acabo de decir Felipe, ¿cierto? El resultado se da en el marco del trabajo del estudiante, de la tesis de grado, del trabajo de investigación, de la monografía. Ahí no estamos estableciendo ningún tipo de porcentaje. ¿Por qué? Porque la regla general nos dice que eso es del estudiante, ¿cierto? Cuando estamos en el marco de otro tipo de proyectos de investigación, donde en ese contexto trabajan o participan, mejor, diferentes entidades que van más allá de la Universidad de Antioquia, pueden ser una empresa, otra universidad, y esa universidad, esa empresa y nosotros tienen, por supuesto, participando en esa investigación, docentes, empleados, estudiantes. En ese contexto, ese trabajo colaborativo en el marco de una investigación o coinvestigación, ahí las partes que participan deben establecer esa participación en los derechos de propiedad intelectual que se gestan o que recaen sobre los resultados de esos proyectos. Entonces, esas partes involucradas definen cómo van a ser partícipes de los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, si la universidad va a adelantar una investigación junto con una empresa, voy a decir cualquier empresa estatal, la más importante, Copetrol, y junto a otra universidad de carácter, puede ser privado, ¿sí? Entre ellos, ¿sí? Establecen o fijan a través del mecanismo que ellos elijan, básicamente, por lo general lo hacen, o a través de un convenio de coinvestigación donde fijan esos temas de propiedad intelectual, y no solo los temas de propiedad intelectual, sino los demás compromisos en torno a la coinvestigación, o también utilizan otro instrumento que es muy conocido por nosotros y por ustedes seguramente, que son estos acuerdos de propiedad intelectual. Ahí definen, ¿sí?, cuál va a ser esa participación de cada una de las partes respecto de esos resultados. Uno de los criterios, un criterio que es muy útil o que nosotros como universidad utilizamos mucho para asignar ese porcentaje de propiedad intelectual que le corresponde a cada uno de los actores, es el criterio de la investigación, de quién investiga, ¿cierto? Planteamos la pregunta, ¿quién va a investigar en el marco de ese convenio, ¿cierto? Entonces, se puede generar la siguiente respuesta, y es, mire, somos 3 los participantes, pero de esos 3, 2 son los que vamos a investigar, porque realmente las universidades en este ejercicio son los que van a investigar. Entonces, si son 2 de los aliados los que van a investigar, serán esos 2 los que tengan alguna cotitularidad respecto de los resultados que se gestan en el marco de la ejecución de ese proyecto, ¿cierto? Es importante eso. Definamos quiénes son los que van a investigar. Luego de que definamos quiénes van a investigar, a la luz del proyecto que se generó, ustedes saben que los proyectos los constituye por el estado del arte, el objetivo general, los objetivos específicos,
el presupuesto, la duración del proyecto, los participantes, en fin. Pero también hay un elemento muy importante que son esas actividades de investigación. Usted, generalmente en los proyectos de investigación, usted establece un cronograma de actividades. Esas actividades también me pueden a mí indicar, ¿sí? Quién investiga y cuál es ese peso de su participación dentro de la investigación, ¿sí? Es decir, por poner un ejemplo, son 10 actividades y la Universidad de Antioquia de esas 10 actividades va a llevar a cabo 8, pues podemos ir perfilando que la Universidad de Antioquia tiene un papel preponderante en esa investigación y por supuesto en la generación de esos resultados o en la obtención de esos resultados de investigación, que son en definitiva sobre los que recaen los derechos de propiedad intelectual, ¿sí? Entonces ahí yo puedo ir teniendo unos elementos para decir que hay una participación porcentual más importante de la Universidad de Antioquia respecto de los otros partícipes en la investigación, ¿sí? Eso es muy importante para las universidades, es una buena práctica para las universidades en tanto que realmente el activo más importante, o mejor, la capacidad más importante de las universidades está en su capacidad investigativa, ¿sí? Más que quizás el elemento financiador del proyecto, más que el elemento presupuestal, de aporte presupuestal al proyecto, ¿sí? Claro está, el otro criterio o otro criterio que nos ayudaría a definir esa titularidad, ese porcentaje de titularidad es el tema presupuestal, que está definido básicamente es quién está metiendo plata y en qué cantidad. Pero ese, repito, no es el factor o el criterio más importante cuando estamos involucrados como universidad a la hora de distribuir porcentajes de cotitularidad en propiedad intelectual, precisamente porque nosotros como universidad no somos una entidad financiadora, no, nuestro papel en las investigaciones no es la financiación, es poner a disposición de la investigación nuestras capacidades en investigación y por eso le damos mayor preponderancia o importancia a este primer criterio que le estoy mencionando. Entonces, a partir de la utilización de esos criterios, es que yo puedo perfilar una participación en propiedad intelectual, ¿sí? Lo mismo ocurriría si estamos hablando ya en un ejercicio de personas, digamos, naturales, donde ya no estamos sometidos a esa regla general donde esto es del estudiante, porque el estudiante es el que está investigando y el profesor está en su rol de asesor, sino que vamos a otro rol donde hay coinvestigación por parte del docente. Pues el docente al investigar, por supuesto que ese trabajo investigativo y los resultados de ese trabajo investigativo y la propiedad intelectual que recaiga sobre los resultados de ese trabajo investigativo, pues ya hay una participación de la universidad, ¿sí? Y para definir esa participación porcentual de la universidad en esa relación, donde ya hay un elemento que va más allá de la asesoría, ¿sí? Más allá de la tutoría y se convierte en una coinvestigación, pues también podríamos aplicar esos criterios que mencioné anteriormente en un ejemplo donde estamos hablando de universidades o empresas, ¿sí? Digamos que básicamente sería eso. Muchas gracias, abogado Carlos Andrés. La siguiente pregunta que usted tocó, varios temas de los que creo enmarcan o son la respuesta a esta pregunta con la cual quiero continuar. La pregunta es: ¿qué debo tener en cuenta desde la propiedad intelectual para los proyectos de investigación bajo el contexto del relacionamiento con terceros? Y con terceros pues son otras universidades, empresas, en fin. Usted habló de quién investiga, pues estos como aspectos que se deben tener en cuenta: quién investiga, un cronograma de actividades, quién financia y qué está financiando. Y de pronto, para contestar esa pregunta, el abogado Carlos Felipe nos puede ayudar a complementar lo que usted nos venía diciendo, abogado Carlos Andrés. Bueno, aportemos un poquito ahí. Frente al desarrollo de proyectos con terceros, la regla sería así: es clarificar cuáles son los activos de propiedad intelectual que se van a generar. Va a haber un software, va a haber un protocolo, va a haber
unos artículos, un libro, o sea, ¿qué es lo que vamos a crear? ¿Cuáles son los entregables del proyecto que puedan ser protegidos por propiedad intelectual? Identificado cuáles son esos activos. Yo sé que puede ser al principio, al final, en la mitad, pero la lógica es, ¿qué voy a hacer? Y mi ciencias cada vez más le dice, dígame usted qué va a hacer en este proyecto relacionado con propiedad intelectual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Eso puede ser un protocolo que sea. Después, clarificar quiénes son los creadores, quiénes van a participar. Muchas veces hemos tenido dificultades con empresas o con entidades que colocan recursos, pero que no hacen aportes intelectuales al desarrollo del invento. Entonces, ¿quiénes son los creadores? Los profesores de la Cállate, universidad hijo que de lo tu hicieron. pinche madre. Hijo de tu puta madre. ¿Qué Entonces, pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo Felipe que no gustó? yo no sé por qué enojado. Tranquilo. Alberto Acuña está... ¿Sería que se introdujo otra persona o qué? Ah, seguro hackearon el ingreso. Ya, pueden continuar, profesores. Listo. Entonces vamos aquí. ¿Cuáles son las creaciones? ¿Quiénes son los autores o creadores? ¿Cómo se va a proteger esas creaciones? Porque cada vez tenemos que incluir en los proyectos que, por ejemplo, si vamos a proteger por patente, tenemos que separar hasta 20 millones de pesos para la protección. Entonces, creación, creadores, cómo se va a proteger, cómo nos distribuimos la propiedad de esas creaciones. Ese sería el otro punto, o sea, cuánto pertenece a la empresa, a la otra entidad y cuánto a nosotros. ¿Quién va a realizar los procesos de protección? Si es la Universidad de Antioquia o la empresa. ¿Con qué recursos se van a realizar esas acciones de protección? Si con las del proyecto, con plata adicional. ¿Quién va a hacer la protección? Perdón, más que la protección es, ¿quién va a hacer la comercialización o la posible explotación de esos resultados? Entonces, en algunas ocasiones tenemos una patente. Esa patente, pues, un invento protegido por patente. La empresa lo va a utilizar o no lo va a utilizar internamente. Y si lo vamos a comercializar frente a terceros, ¿quién realizaría esa comercialización? Esos son como los puntos básicos. ¿Y qué más me faltaría ahí? Y muchas veces en los proyectos hacemos prototipos, prototipo, un software o un equipo. También hay que definir quién se va a quedar con ese prototipo y la forma de utilización. Esos son como básicamente los puntos que habría que definir frente a la propiedad intelectual en los proyectos. En algunas ocasiones, que es como que queremos resaltar y sobre todo en las áreas de ustedes, es posible, la gobernación o la alcaldía nos contrata para que desarrollemos algo, o una investigación, o un curso, o una capacitación. Normalmente esos contratos son contratos de prestación de servicio, aunque lo llamen contratos interadministrativos, y por tanto todos los resultados pertenecen a quien nos contrató. Entonces la clave aquí será, entonces la cláusula normal de propiedad intelectual dice, toda la propiedad intelectual de los resultados de este proyecto pertenece a el municipio de Medellín. Entonces la pregunta que ustedes siempre tienen que mirar o hacer es, ¿cuáles son efectivamente los resultados del proyecto? Y si lo hicimos bien, en la propuesta debimos decir cuáles son los resultados, porque ahí nos pegamos unas enredadas. Muchas veces dentro del proyecto necesitan desarrollar un software para hacer un análisis, pero el software no lo hacen con plata del proyecto. Entonces el municipio dice, es que ese software también es mío. Entonces o nos están pagando por dictar un curso y no pagaron por el material del curso. Entonces, si ustedes no cotizan al hacer la cotización no dicen 7 PowerPoint, uno por cada materia del curso, y no lo cotizan a 1 millón de pesos o cualquier cifra, simplemente una cifra, ¿qué les va a pasar? Que el municipio va a decir que el PowerPoint es de ellos, que la grabación es de ellos, que el material del curso es de ellos, y
Eso hace parte del contrato de prestación de servicio. Lo que pasa es que ustedes lo cotizaron mal, no lo pusieron ahí y van a terminar perdiendo plata. Eso es una de las observaciones que quería hacerles. Creo que eso es suficiente por ahora. Gracias, abogado Carlos Felipe. Y pues en la vía de esta pregunta tenemos otra inquietud y es la siguiente. De pronto Ana nos puede ayudar y los compañeros abogados complementar. ¿Es posible que antes de iniciar una investigación o después de ejecutarla, la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las creaciones obtenidas se estipulen a favor de terceros diferentes al autor o inventor? Bueno, yo creo que esta pregunta es como más dirigida hacia Carlos Andrés. Sin embargo, yo doy una sola pinceladita y es que sí se puede, desde que sea, digamos, una obra por encargo, una creación por encargo, o después transferir los derechos patrimoniales, pero yo creo que Carlos sí nos puede ilustrar como de una mejor manera. Adelante, Carlos. O sea, la pregunta ¿es posible que antes de iniciar una investigación o después de ejecutar la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las creaciones obtenidas se estipule a favor de terceros diferentes al autor o inventor? Pues sabemos que en temas de derechos morales eso no es posible. Es decir, el autor o el inventor es el único que, sobre el único que recaen ese tipo de derechos y nada en torno a esos derechos relacionado con disponer de ellos en un ejercicio como estos que menciona la pregunta de posterior a la investigación, decir usted es autor, usted es creador, eso no cabe, no se puede, no es permitido, ¿cierto? En temas en derechos patrimoniales, como son derechos sujetos a temas negociables, las partes pueden disponer de los mismos, bien sea al comienzo de la investigación o pueden resolver ese tema posterior a la investigación. Por supuesto que digamos que en un ejercicio sano, de definición de propiedad intelectual, lo ideal es que eso se tenga claro al inicio de la investigación, ¿cierto? Al inicio de la ejecución del proyecto. Es decir, que las partes involucradas en la ejecución del proyecto definan esos resultados esperados del proyecto, de quiénes van a ser y cuál es esa participación porcentual en los mismos, ¿cierto? Eso es sano. Sin embargo, también hay circunstancias que determinan que es al final del proyecto donde vamos a dar claridad o definir ese tema. También se puede hacer al final del proyecto, ¿sí? De igual manera, si no se definió en el comienzo o al final del proyecto por las circunstancias que sean, que también puede ocurrir, yo puedo posteriormente con las partes involucradas en la obtención del resultado, definir esa situación, definir la titularidad en materia de propiedad intelectual referido a derechos patrimoniales, ¿cierto? Por supuesto que el tema de derechos morales trasciende o va más allá de ese tema negocial a los que están sometidos los derechos patrimoniales. Entonces, en ese contexto, y referido a derechos patrimoniales, esa definición puede hacerse al comienzo, al final o posterior a la ejecución del proyecto. Muchas gracias, abogado. En ese sentido, la titularidad entonces importa la cantidad de recursos aportados o más bien esa titularidad se define en función a la propiedad intelectual aportada. Cuando yo voy a definir esa participación la participación respecto a los resultados obtenidos en el marco del proyecto, cuando yo voy a definir eso, yo debo, y digo yo debo, es porque, repito, es una buena práctica dentro de la universidad, yo debo atender a ese ejercicio investigativo, a esa puesta a disposición del proyecto, a esas capacidades investigativas, más que al dinero aportado en el proyecto. ¿Sí? Yo sé que es mucho más fácil yo decir, venga, vamos a repartirnos la propiedad intelectual.
¿cuánto valió el proyecto? 10 millones. ¿Cuánto metió usted? 5 millones. Ah, entonces usted tiene 50% de derechos de propiedad intelectual sobre los resultados. Eso es mucho más sencillo porque es un ejercicio aritmético, ¿sí? Pero para efectos de la universidad nuestra y en general de las universidades, como centros de creación, como centros que generan conocimiento a partir de capacidades de investigación, ¿sí? Siempre se ha hecho un llamado a que esa definición porcentual de participación en la propiedad intelectual se lleve a cabo es a partir de eso, de quién es el que investiga o quiénes investigan y qué capacidades están poniendo a disposición de la investigación para obtener esos resultados de investigación, ¿cierto? Es mucho más dispendioso, llamémoslo así, hacer ese ejercicio porque es un tema más cualitativo que cuantitativo, ¿sí? Pero digamos que favorece más a las universidades en tanto su naturaleza de gestión de conocimiento, de generación de conocimiento, más que de organismos o entidades o que financien investigaciones a partir del aporte de recursos, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿sí? Cuando nosotros estructuramos un proyecto de investigación donde vamos a involucrar terceros, bien sea otras universidades o empresas privadas, ¿sí? Hay que tener muy presente esto, que cuando vamos a distribuir propiedad intelectual tengamos, digamos, claridad frente al proyecto como tal, cuáles son esas actividades que se van a desarrollar y quiénes van a participar en esas actividades. Y también lo mencionaba Carlos Felipe, y también es muy importante tener clara esa propiedad intelectual previa que se va a poner a disposición del proyecto para su ejecución y, por supuesto, para la obtención de esos resultados de investigación sobre los que estamos definiendo la propiedad intelectual, ¿sí? Todos esos elementos nos sirven para definir ese porcentaje, ¿sí? No es, indudablemente no es el único criterio, este que les estoy mencionando, el de las buenas prácticas a propósito de las capacidades de investigación, sino que el presupuestal que mencionabas también resulta muy utilizado por obvias razones, ¿cierto? Pero para las universidades ojalá esté en un segundo plano. Es muy, digamos, resulta seductor el criterio del presupuesto de la plata, del dinero, porque es más fácil hacer ese ejercicio aritmético y decir, esto le toca a usted, esto me toca a mí y ya, ¿cierto? El otro criterio, el que yo les propongo, exige un poquitico más de trabajo en ese ejercicio de definición porcentual, pero es el más sano para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, abogados. Ya el tiempo pues va premiando. Voy a ir a la última pregunta. Va premiando, perdón. Voy a ir a la última pregunta. No voy a saltar esta para poder dar paso a las inquietudes que tengan las personas, los asistentes. Y esta última pregunta es, ¿qué estrategias podríamos adoptar para que los resultados de una investigación que han sido protegidos no lleguen solo hasta la consecución de la patente? No sé si el abogado Carlos Felipe nos quiere aportar, Ana, o el abogado también Carlos Andrés. Yo creo que ahora hay una conversación dentro de la universidad y con otras universidades sobre la validez o la importancia de la protección vía patente. Nosotros seguimos considerando que las creaciones, los inventos protegidos por patentes tienen relevancia para la universidad, no solo en el punto de la transferencia, sino también en muchos aspectos, y digamos tranquilos diciéndolo. Puntos salariales para los profesores, reconocimiento de los grupos de investigación, acreditación institucional, ranking. Eso es una realidad y creo que no es malo reconocerlo y entender que es válido, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando desde la unidad de transferencia? La patente simplemente es un título que
le otorga el Estado a una persona o a una entidad, en este caso la universidad, que ha hecho un invento y dice, con este título, con este documento, usted le certifico que usted es el dueño y que nadie lo puede utilizar sin su autorización. Entonces, lo que ahora sí la pregunta, para poder responder la pregunta. Entonces, como yo ya soy el dueño de la patente, lo que necesito es transferirla, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos buscando? Y lo hemos hecho en muchas ocasiones, es que los socios o aliados del proyecto de investigación sean empresas en el área relacionada con el invento que se va a proteger. ¿Qué hemos intentado hacer? Que si ese invento, o ha intentado no, mecanismos que se tienen es, si ese invento, ese desarrollo aún está en un estado muy temprano, porque usted puede proteger desde estados muy, simplemente las moléculas. En unas charlas que daban sobre medicina decían, proteger las moléculas vale tanta plata, ¿cierto? Pero estudiar cuál molécula puede servir, puede valernos hasta $1.000 millones de dólares. O sea, son cifras astronómicas lo que puede valer, pero entonces nosotros estamos aliarnos con personas o con entidades que puedan explotar la patente o ayudarnos a comercializar. Si esos desarrollos protegibles están en estados como muy tempranos, tenemos la posibilidad de acudir a otros proyectos de investigación, otros proyectos o a fondos de la universidad para elevar el nivel del TRL. Estamos haciendo cosas como ferias, eventos, congresos, participar en ese tipo de actividades. Y a través de la unidad de transferencia estamos buscando aliados que puedan fabricar o comercializar. Entonces, en algunas ocasiones tenemos la patente, se la licenciamos a un tercero para que fabrique. Y una estrategia nueva que estamos haciendo es unirnos, ya sea con Tecnova, es posible con Ruta N, con unos aliados, estamos en conversaciones con unos aliados españoles para que ellos cojan esa propiedad intelectual y vayan a negociarla con las empresas. Eso es lo que estamos haciendo hoy a grandes rasgos. Muchas gracias por la respuesta, abogado Carlos Felipe, y por la respuesta de todos ustedes, abogados, en este conversatorio. Ya son las 4 de la tarde. No sé si podamos tener un espacio, abogados y Jerry, para las preguntas del público, no sé, 5 minutos para poder resolver algunas dudas que tengamos o que el público tenga. Me cuentan si es viable contar con esos 5 minutos. Sí, claro. Bueno, Adelante. entonces, gracias. Le damos entonces el espacio a Elvia, que fue la primera persona que levantó la mano. Elvia, si quieres, prende tu micrófono y nos compartes cuál es la inquietud, y muchas gracias. Gracias. Yo soy de la Facultad de Comunicaciones y Filología. La pregunta es esta. Los trabajos de grado participan en una convocatoria que se llama Fondo para apoyar trabajos de grado de pregrado. Esa convocatoria es cofinanciada por el CODI y por cada unidad académica. Aquí en la Facultad de Comunicaciones y Filología la abrimos cada semestre. Cuando ese proyecto de trabajo de grado es beneficiado por esa convocatoria, pues se le dan recursos para que el estudiante pues, se apoye para la realización de ese trabajo de grado. Estamos hablando de estudiantes de pregrado. Entonces, esos derechos ahí cómo quedan, siguen siendo solo del estudiante, o la universidad tiene alguna participación en vista de que apoyó al estudiante para dicha realización del trabajo de grado. Muchas gracias. Lo que yo recuerdo de ese fondo, porque cada facultad lo puede reglamentar distinto, es que la universidad hace los aportes, pero la propiedad intelectual sigue perteneciendo al estudiante. Habría que revisar uno por uno, pero lo que yo recuerdo de los que alguna vez conocí era que la propiedad es de los estudiantes. Porque no vuelvo a decir, los que yo recuerdo haber leído, en ningún caso dice que la propiedad va a ser de la universidad. Felipe, entonces lo que habría que mencionar ahí es que hay que remitirse a los términos de referencia de la convocatoria en cada una de las unidades académicas. Exactamente. Porque lo pueden regular de manera diferente. Entiendo. Y si no dice nada en los términos de referencia, ¿ahí qué se deduce entonces? Yo considero que son del estudiante.
salvo que haya un abogado mejor. Acudimos a la norma Que defienda la general. universidad. Acudimos primero a la norma general y segundo, esperar que no haya un abogado que haya poner problema. Entiendo, muchas gracias. Gracias, Elvia, por tu pregunta, a los abogados por la respuesta en ese sentido. Y de pronto un poco en la vida de lo que dice Elvia, yo tengo otra pregunta y es, en ciencias básicas biomédicas por lo general, pues en algunos de los proyectos, hay casos que se presentan proyectos de investigación creados en alianza universidad-empresa que son financiados por recursos del Estado. En este sentido y por regla general, la titularidad de los resultados, ¿a quién pertenece? ¿A quién financia? ¿Universidad, empresa? ¿Depende? Lo normal que dicen las normas es esto, que la propiedad intelectual de esos proyectos pertenece a los ejecutores en la forma en que ellos definan y que le vamos a otorgar una licencia gratuita, no exclusiva a la entidad que lo financió cuando lo necesite para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, normalmente es de ustedes y así queda como la cláusula. Y si yo en algún momento necesitara algo para el cumplimiento de mis funciones, entonces me otorgo una licencia para yo poderlo utilizar. Hasta ahora no conozco ninguna licencia que le hayamos tenido que entregar a una entidad del Estado. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más tiene otra pregunta para los abogados. Bueno, veo que no hay manos levantadas aquí en el chat. No hay No hay preguntas. Sí, Marta, muchísimas gracias. Agradecer entonces a los abogados, a Jerry de la División de Innovación por acompañarnos en este encuentro, a mi compañera Martica también por haber presentado y estar acompañándonos en este espacio desde su rol de gestora tecnológica de la unidad académica, a los asistentes por su participación. Los esperamos en nuestros próximos encuentros de estos espacios formativos del programa de gestión de ciencia y apropiación del conocimiento de la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas, y también la División de Innovación tiene una programación muy interesante para todos ustedes. Muchísimas Si gracias. me permiten, como una despedida, contándoles que esto es como el abrebocas o como un inicio. Para nosotros lo más importante es que ustedes sepan que existimos, que nosotros somos División de Innovación, que la coordina Robinson Cardona. Hacemos parte de una unidad que se llama la Unidad de Transferencia, que es la coordina Pamela Álvarez. Y trabajamos en todos los temas de transferencia de resultados de investigación. Estamos en el tercer piso del edificio de extensión para lo que nos necesiten, cualquier consulta, cualquier trámite. Estamos haciendo registros de derechos de autor de las obras, del software, estamos ayudando a los trámites de patente. Recuerden que tenemos los fondos de innovación en la convocatoria de CMASI, que la administramos nosotros y pueden acceder a recursos de esas convocatorias. Entonces, como diría mi abuelita, a la orden y de parte hacia en todo lo que nos necesiten. Hasta luego. Muchas gracias, Muchas abogado. gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Este espacio entonces quedará Hasta grabado luego. para disponibilidad. Hasta luego. Muchas gracias a todos por ustedes. su participación. Feliz tarde, muchas gracias. Feliz tarde, gracias.